Bueno, recordemos cómo fue el proceso en que Chile acordó abolir la pena de muerte. En el año 2001, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se promulgó la ley que derogó la pena de muerte en Chile, que estuvo en vigencia por 126 años y que fue aplicada por última vez en 1985. Hoy, a raíz de los hechos de violencia en el país, se reabre esta discusión sobre la promulgación de la pena capital. Y quien era ministro de Justicia en el momento en que se abolió la pena de muerte es nuestro entrevistado José Antonio Gómez, que firmó junto al presidente Ricardo Lagos ese decreto que la eliminó. José Antonio, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Noticias 24. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, vamos primero a la parte histórica, tal vez porque hay que hacer un poquito de historia aquí. En ese momento, cuando se deroga la pena de muerte, hay un acuerdo, ¿cierto?, transversal. ¿Cómo fue ese acuerdo? ¿Cómo se logró? ¿Fue un acuerdo transversal? ¿Hubo un acuerdo en general de todos los sectores políticos para terminar con la pena de muerte? ¿Cuál fue la discusión en ese momento, José Antonio? Bueno, para lograr derogar la pena de muerte, sin duda tuvo que haber una definición de todas las fuerzas políticas. Yo estuve buscando la historia de la ley respecto a lo que ha dicho la candidata Matei y no encontré ninguna declaración de ella en esa época. Habrá que buscarlo con mayor definición, pero en realidad el problema no era, históricamente teníamos un grave problema que era que se estaban cometiendo delitos de grado muy alto, como lo que está pasando hoy día. En ese minuto, en el 2001. El 2001. El problema que Ya. teníamos es que existía en esa época la pena de cadena perpetua, que significaba una condena por 20 años y que normalmente los presos salían a los 10 años en libertad. Claro. Por tanto, la pena de muerte no se aplicaba. Había que fijarse en la historia. 57 condenas en la historia, desde el año 1852 hasta el 2001. Es decir, en casi 180 años no se aplicaba nunca la pena de muerte. Y cuando se aplicó, en algún caso particular, el presidente, en ese caso Eduardo Frei de la época, decidió indultar por una condición bien particular que la puedo explicar seis. En definitiva, teníamos en realidad la mayor pena aplicable a los delincuentes graves eran 10 o 20 años. Por lo tanto, la modificamos por una pena de cadena perpetua calificada, que significa que la persona que es condenada está presa sin derecho a ningún beneficio durante 40 años. Y la Corte Suprema, en pleno y por mayoría, podrá determinar en esos 40 años posteriores si tiene derecho o no a un beneficio. Es decir, se estableció una pena de mayor rigurosidad que la que existía en Chile. Por eso que la discusión de hoy día de pretender reactivar la pena de muerte es absurda, es desconocer la historia de la penalidad y qué significa la pena de muerte respecto a aquellos que cometen delitos. Que todos los estudios señalan que no hay ninguna condición que amerite para entender que el que comete el delito va a cometer menos delitos por la pena de muerte. Ya, Más grave aún, más grave aún para ellos es estar preso de por vida. Bueno, que es lo que ha dicho hoy día en esta discusión que se ha centrado básicamente en digamos, la centro-derecha, en la oposición, José Antonio Kast, que dice que, bueno, por una cosa valórica él está en contra de la pena de muerte, pero que la cadena perpetua efectiva, ¿cierto?, sí, es una condena peor y, bueno, además él propone en condiciones lo más aisladas posible, etcétera. Pero claro, lo que sostienen, cuando empiezas a resurgir esta discusión y lo que sostiene Elín Matei, y esto es a raíz de el asesinato ayer de este matrimonio en Graneros, es que, claro, que tiene que subirse la penalidad, que tiene que tener una condena mayor para inhibir a los delincuentes. La pregunta es si existe algún argumento o alguna data que justifique o que diga que si existe en los países donde existe la pena de muerte, los delitos disminuyen. Constanza, no hay ningún antecedente en ningún país. Estados Unidos, que es el más riguroso en la Sí. aplicación de la pena de muerte, en los lugares que tiene la pena de muerte se cometen los delitos más atroces. Lo que hay que hacer es hablar en serio sobre esta materia. Yo encuentro que lo que ha dicho Kast es bastante más inteligente que lo que ha dicho la candidata Matei. Es decir, seamos claros.
Aquí se trata de perseguir a los delincuentes con toda la fuerza del mundo y aplicarle las penas más duras posibles que la ley establece. Y no hay pena más dura que la cadena perpetua calificada, es decir, la cadena perpetua de por vida. Cuando vienen estos debates, porque hay, claro, es más fácil, la gente lo entenderá, estará algunos muy contentos de que la candidata eleve nuevamente esta discusión, pero en la práctica es muy imposible prácticamente retomar la pena de muerte y hay que hablar en serio, Constanza, en materia de seguridad. Las penas tienen que aplicarse con rigurosidad en cárceles que sean rigurosas, con las medidas que se requieran, en cárceles en que haya locutorio, de que no haya diarios, ni radios, etcétera. Pero eso es una definición política que tiene que tomar el Estado, no la discusión populista de mejorar mi mirada pública porque propongo algo que es prácticamente irrealizable. José Antonio, ya vamos a ir a la parte, como dice usted, de la discusión como en serio, entre comillas, pero primero sobre esta discusión que se reabre. Más allá de las propuestas de cada uno, ¿es posible, sería posible, si se reabriera la conversación después de los acuerdos internacionales firmados por Chile, sería posible restaurar la pena de muerte en Chile? Chile tendría que salirse de los tratados internacionales, como lo hizo Venezuela. Estaríamos en el nivel de Venezuela, ya que tanto lo critican. Chávez en el año 2013 o 2003 decidió retirarse de la Convención Interamericana. Podría generarse una situación, pero sería muy raro que Chile saliera de toda la instancia del reconocimiento internacional. No se trata de eso, se trata de ser serio, se trata de que la gente que tiene hoy día problemas tan graves como asaltos, robos, homicidios tan complejos como el que acaba de suceder en la zona sur o hace poco aquí en Santiago, apliquemos realmente las normas que correspondan, busquemos maneras de evitar que esto se produzca. Y eso no tiene que ver solo con penas, tiene que ver con la acción que realice el Estado en su conjunto en la persecución penal, en la persecución de las organizaciones criminales y de quienes cometen este tipo de delitos. Ya, pero claro, ¿pero qué se le responde? Porque la respuesta de aumentar las penas, de subir las penas, de mano dura y llegar incluso hasta proponer restaurar la pena de muerte, tiene que ver también con responderle a la opinión pública a la sensación de temor que tiene y la sensación de que los delincuentes tampoco están, o sea, entran a la cárcel y salen. Entonces, uno se pregunta si efectivamente se cumple, por ejemplo, la cadena perpetua calificada, si es efectivo que la gente entra y no tiene beneficio o si después de 10 años vuelven a estar en la calle y vuelven a delinquir. Constanza, no es posible que alguien que haya sido condenado a cadena perpetua calificada, y que son hartos más de los que se condenaron a pena de muerte en toda la historia de Chile, pueda salir antes de cumplir las normas que la ley señala. No hay ningún mecanismo que lo permita, no podría suceder eso, y por lo tanto, lo que en mi opinión, si alguien quiere poner aún más rigurosa la pena de muerte calificada, la pena Sí. perpetua calificada, hay que modificar un artículo que dice que es la Corte Suprema en pleno por mayoría. Podemos ponerle 2/3 si quieren, para hacerla más difícil que, en definitiva, en 40 años más se cumpla eso. Pero eso es una decisión efectiva, no es una decisión populista, no es voy a iniciar una discusión que no va a tener ningún resultado. Nos vamos a salir de los organismos internacionales, hay votos en el Parlamento, hay diferencias en Chile, la mitad está por la pena de muerte, la mitad no está por la pena de muerte. Entonces, vuelvo a insistir, propongan algo serio, algo correcto. Hay que aplicar las penas, hay que tener cárceles que sean suficientemente rigurosas para que esas personas que cometen delitos atroces la puedan cumplir. Evitar que los jueces manden, por ejemplo, a los asesinos de Carabineros al lugar donde viven, cerca de su casa, porque hay que rehabilitarlos. No, señores, ellos cometieron un delito atroz, grave, que cumplan las penas en los lugares que correspondan si es que tenemos la infraestructura necesaria para eso. Ya, Eso es un debate serio. Lo ya. demás es populismo. Ya, y entonces, ¿usted cree que la propuesta o lo que ha dicho Evelyn Matei es populismo? Yo creo que no tiene ningún efecto aparte de a lo mejor recibir cierto apoyo de una parte de la comunidad. Pero hablando en serio, la persona que tiene problemas de seguridad, que siente que el Estado no lo protege, que siente que los delincuentes hacen lo que quieren, esa pena no va a resolver ese problema. Va a resolver el problema cuando tengamos una institucionalidad en su conjunto que combate el crimen.
Y eso no existe hoy día. Hay dispersión. No hay un Estado Mayor Conjunto de Seguridad, una institución que se dedique a la persecución, análisis y finalmente a aprehensión y castigo de quienes cometen esos delitos. José Antonio, y hablando de las cárceles, usted dice que la pena, digamos, efectiva, la cadena perpetua en una cárcel, si tenemos infraestructura, es la pena mayor y la más efectiva. Lo ha dicho José Antonio Kast hoy día, que la peor de las condenas es la muerte en vida, dijo. O sea, y él habló digamos, hace referencia cada vez que puede al modelo Bukele, a cárceles donde estén aislados, dice él, aislados de su familia completamente. ¿Usted estaría, como exministro estoy pensando de Justicia, que conoce este tema, estaría de acuerdo también en tener a estas personas? Estamos hablando de delincuentes que cometen este tipo de crímenes o de los miembros del crimen organizado, completamente aislados, que, por ejemplo, no puedan ver nunca a su familia ni recibir visitas. Con ello iría un paso más allá. A El ver. problema no son las personas individualmente que cometen delitos. Aquí nosotros necesitamos que el Estado se organice para combatir al crimen organizado que produce estos delitos. Finalmente son ellos los que dan las órdenes para que se produzcan estos hechos tan graves. Entonces, lo que necesitamos es tener cárceles que tengan medidas de seguridad con gendarmes que no sean posibles de coaptar ni por el miedo ni por el dinero. Por lo tanto, tú tienes que tener un régimen de personas que incluso sean desconocidas, que tengan identidad distinta a la normal para no tener que sentirse presionados por estas organizaciones criminales que te van a mostrar la foto de tu hija en el colegio y te van a decir, si tú no haces eso, esto la voy a matar. Ese tema requiere de una organización que tenga gendarmería en las medidas que señalo, cárceles que tengan medidas extremas de seguridad. Las visitas no se pueden impedir, es imposible, pero sí se pueden establecer escuchas establecido por ley, se pueden establecer seguimientos de aquellos que eventualmente cometen delitos inducidos por estas personas. Es decir, tú puedes generar un espacio y cárceles de tal magnitud que efectivamente terminen por inhibir a aquellos que finalmente, Connie, también es importante que lo sepan, los que cometen los delitos no son los jefes. Si tú te fijas en cómo se portan los jefes en las cárceles hoy día, se portan bien. ¿Quiénes se portan mal? Los soldados, aquellos que mandan. Por lo tanto, hay que tomar a los jefes, hay que tomar a aquellos que cometen estos delitos y tenerlos en cárceles que son de extrema y máxima seguridad. Y en ese sentido, José Antonio, ¿a usted le parece que las propuestas que ha hecho el gobierno, el plan de cárcel que se ha anunciado, la ampliación, por ejemplo, de la cárcel de alta seguridad en la comuna de Santiago, ¿le parece que van en el sentido correcto o no es suficiente? Todas las medidas que eventualmente uno tome son importantes. Yo creo que el gobierno ha sido lento, no ha sido concreto y claro en que tiene que tener un sistema de trabajo común. Voy a explicar. Si tú quieres perseguir una organización criminal, no puedes tener separado las informaciones que tiene el Servicio de Impuestos Internos, la CMF, las notarías, los conservadores, el Banco Unificado de Delitos, la inteligencia separado. Tienes que tener organización y control, mando y decisión política de persecución. Yo creo que el gobierno ha hecho cosas, pero no ha sido ni lo rápido ni la urgencia que estas cosas requieren. Ha creado un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que es una tremenda institución, pero no tiene capacidad realmente operativa, que es lo que se requiere. Por lo tanto, creo que se han hecho cosas, pero no las suficientes. Y por eso es que la gente siente inseguridad. Y por eso que no hay que hacer estas propuestas que son irreales e incumplibles. Hay que hacer propuestas concretas, prácticas, directas, y que quien mande tenga realmente la voluntad política de salir adelante con estos sistemas. Ojo, tenemos un sistema de persecución criminal bastante ineficiente, entonces también tenemos que revisar qué está pasando ahí. ¿El Esto es un Ministerio conjunto. Público? ¿Se refiere al Ministerio Público? Me refiero al Ministerio Público. Esto es una constante de distintas instituciones que alguien tiene que dirigirlas. ¿Y Ya, quién pero las dirige? pero si uno va a los casos, por ejemplo, donde están involucrados miembros del Tren de Aragua o de las facciones, o sea, hay 300 miembros del Tren de Aragua en cárceles chilenas presos. Se formalizó hace, no sé, 2, 3 semanas a 32 miembros de los Piratas de Aragua.
y están todos, digamos, en proceso de juicio, pero están todos en prisión preventiva. Constanza, ¿tú crees que el Tren de Aragua tiene 300 No lo militantes? sé, no lo No, sé, no los pero tiene. Es una organización internacional. Es una organización que tú vas a seguir haciendo esto si no logras penetrar esto, no solo en Chile, sino que en el ámbito internacional. Y si no tienes realmente el control de la persecución de esos criminales, van a seguir reproduciéndose, van a seguir produciéndose los hechos. La muerte de estas personas no la puedo atribuir a una organización criminal, pero es parte de este proceso. Por lo tanto, no es un tema, yo cuando hablo de que hay que mejorar la persecución criminal, tiene algo concreto. Tú tienes 1.500.000 víctimas, de las cuales solo 280.000 han recibido satisfacción de la persecución criminal. El resto, 1.200.000, no recibieron respuesta alguna. Eso no es eficiente. ya, entonces, a su juicio, la gestión en seguridad, en materia de seguridad de la exministra Carolina Toá, ahora candidata o precandidata presidencial del oficialismo, no ha estado a la altura, no ha sido exitosa como ellos han defendido, como ella ha defendido, la cantidad de los resultados, la cantidad de proyectos de ley. ¿Usted le parece que no ha sido una buena gestión? Yo creo que uno puede sacar muchas leyes, pero en la práctica el resultado no ha sido el que esperábamos todos. Por lo tanto, no es un tema de leyes, es un tema de decisión política, de mando y acción. Y para eso vuelvo a insistir, los sistemas hoy día de persecución criminal, todos, las organizaciones distintas, registro civil, como he mencionado, Banco Unificado de Delitos, la inteligencia, gendarmería, de carabineros, de la PDI, las Fuerzas Armadas, todos ellos tienen que trabajar en conjunto. Ese es un trabajo que la ciudadanía va a considerar que está siendo protegida por el Estado. Las acciones que individuales o parciales no han tenido efecto y eso es lo que hace que la gente se sienta insegura. Para terminar, José Antonio, hablando, yo le nombraba a Carolina Toá, que es una de las candidatas o precandidatas del oficialismo a las primarias. ¿Usted va a ser candidato y está todavía por esa idea de digamos, primarias o dos primarias oficialistas, una del socialismo democrático y otra del sector Frente Amplio y Partido Comunista? Yo creo que es necesario hacer dos primarias. Creo ¿Por que qué? porque las propuestas en materia de seguridad, en materia económica y en otros ámbitos no son las mismas. No nos podemos subsumir en lo que piensa el PC, el Frente Amplio u otras fuerzas políticas. Nosotros tenemos una visión distinta de la sociedad y creemos que hay propuestas que se pueden hacer y que pueden distinguir y pueden atraer a otra gente que no necesariamente es del polo de izquierda, sino que gente de centro izquierda que hoy día se ha perdido. Entonces creo que las dos primarias son relevantes, son importantes, porque distinguen las propuestas. Si vamos todos en el mismo carril, no va a haber distinción y estamos apostando al 30% que hoy día aprueba al gobierno. Ya, pero no hay ahí un riesgo, el mismo riesgo que podría tener, digamos, la derecha, la oposición, de ir con tres candidatos. Si el oficialismo va con dos candidatos, menos posibilidades va a tener de enfrentar, por ejemplo, a una candidata como Evelyn Matei, que hoy día lidera las encuestas. El problema no es juntar siglas de partidos políticos, el problema es qué capacidad tiene cada cual de presentar propuestas y proyectos que la gente considere que son posibles de ejecutar. No hay que juntarse porque hay que vencer al otro, hay que juntarse porque tenemos ideas comunes, tenemos programas comunes y tenemos diferencias. Por eso yo creo que es importante tener esta disputa electoral en dos áreas distintas. Lo mismo creo que tiene que pasar respecto de la lista de parlamentarios. Es indispensable que exista esta diversidad. ¿Por qué tenemos que bajar todos en el mismo lugar cuando tenemos opiniones distintas? Por ejemplo, en materia de seguridad, yo creo que muchas de las cosas que nosotros decimos, hay un sector que no lo va a aceptar, que tiene que ver con estas cárceles que tienen mucha seguridad, que van a tener restricciones fuertes respecto a algunos derechos que los presos puedan tener, etcétera. Entonces, esas diferencias no se pueden manifestar si no tenemos diferencias también de propuestas. Ya, pero hasta el momento yo no he visto a nadie que lo acompañe en su tesis. ¿O tiene alguien que lo apoye en esta idea de las dos primarias? Y no me contestó la pregunta de si usted está pensando
en inscribirse como candidato presidencial para las primarias? Digamos, de dos sectores o si van todos juntos. Yo tengo la intención de participar en las primarias y me han acompañado, a pesar de que probablemente comunicacionalmente no se conoce mucho, pero Alberto Undurraga de la Democracia Cristiana lo ha planteado también, Jaime Mulet del Partido Regionalista Verde, por lo tanto hay gente que está pensando en estas ideas. No sabemos lo que piensa el Partido Socialista ni el Partido por la Democracia, pero debiera ser una primaria del socialismo democrático. Yo no entiendo por qué se llama socialismo democrático. ¿Que significa que los otros son socialistas no democráticos? No entiendo. Entonces, ¿alguna diferencia hay entre esas posturas y las que tenemos nosotros? Ya, entonces solo para terminar, usted sí o sí va a participar, se va a inscribir en las primarias, en la primaria que haya, sean dos, o sea, las del socialismo democrático si fueran dos, o si fuera una con todo el espectro, con todo el oficialismo, ¿usted también va a ir a esa primaria? No, yo tengo la intención de participar en una primaria que sea diferenciadora. No estoy en la idea que tengamos que juntarnos todos porque tenemos que preocuparnos de que Matei avanza. Matei avanza y disminuye. Kaiser la está alcanzando, por lo tanto van a tener tres candidatos, la derecha. Entonces no tiene ningún sentido que nosotros no planteemos propuestas que sean distintas. José Antonio Gómez, muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación aquí en Noticias 24. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.